¿Cómo descubrí mi llamamiento divino? Descubrir nuestro llamamiento divino es un proceso. En este video les voy a contar un poco sobre cómo descubrí mi llamado. Si te has hecho esa pregunta o deseas ayudar a otras personas para identificar su llamado, este video es para ti. Hola, bienvenidos a mi canal, un espacio dedicado al empoderamiento de líderes y empresarios ministeriales. Soy el Dr. Carlos H. Campo, pastor y Master Coach ministerial. Es un gusto tenerte en mi canal. Mi pasión y trabajo es empoderar a pastores, líderes y empresarios ministeriales para que alcancen el máximo de su potencial en el llamamiento de parte de Dios. Dios tiene un propósito claro en nuestro llamamiento. A través del libro de Efesios, capítulo 4, versículos 10 al 16, nosotros encontramos que Él mismo constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que tiene un propósito el llamamiento de las personas, pero también tenemos que entender que el llamamiento Dios lo hace porque Él tiene un propósito en ese llamamiento. Podemos entender que la finalidad de Dios al hacer un llamamiento de forma constitucional, podríamos decirlo, es porque tiene un plan para la iglesia. De hecho, la Biblia lo dice en el versículo 13 de Efesios 4, que Él ha constituido a estos 5 ministerios para que puedan capacitar a la iglesia. Yo diría que nosotros recibimos un depósito de acuerdo al divino propósito. Recibimos un depósito de acuerdo al divino propósito. Entonces voy a estarles compartiendo un poco de cómo yo fui descubriendo el llamado. Dios llama a personas discapacitadas para capacitarlas. En 2 Corintios 1, 21 y 22 dice que Dios es el que nos capacita, pero que también nos comisiona. Si vemos en el caso de Jesús, Jesús llamó a los que quiso, pero también a la vez les empezó a explicar para qué los llamó, ¿verdad? Dice, a algunos les dijo que los convertiría en pescadores de hombres, pero también dijo que Él los había llamado para que lo acompañaran, para enviarlos a predicar y para ejercer autoridad para expulsar demonios, según Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dios nos escoge con una finalidad para que vayamos y demos fruto, pero fruto que perdura. Les voy a contar un poquito de cómo yo fui descubriendo en el proceso mi llamamiento. En el principio, lógicamente, primero fue mi conversión, después de eso fue mi acercamiento a Dios sin saberlo, o sea, sin intencionalidad. Me acercaba a Dios a preguntarle como qué Dios tenía para mí, y poco a poco el Señor me fue revelando. Por ejemplo, a través de Josué 1, del 5 al 9, me empezó a decir que el Señor me tenía a mí para llevar un gobierno, que a tener una autoridad, pero yo no entendía en ese momento mucho. Entonces, a través del libro de Romanos, capítulo 15, 14 al 21, fue donde yo empecé a entender un poquitico de qué era lo que Dios tenía, cuál era el plan de Dios para mi vida y por qué me había llamado. Y allí descubrí, paso a paso, según Romanos 15, que yo iba a refrescarle la memoria a los líderes en la iglesia. Refrescarle la memoria, reconociendo que ya los líderes, los ministros, los pastores ya tienen un depósito, sin ignorar el depósito que Dios les ha dado a ellos. Entonces iba a refrescarles la memoria, y como ministro del evangelio iba entonces a darles una capacitación. Después, en el mismo libro, en el mismo pasaje del 14 al 21, comencé a descubrir que también tenía comisión de parte de Dios para llevar empoderamiento a la iglesia. Y por último, predicar el evangelio donde Cristo no es conocido. Después de ese acercamiento que yo tuve a Dios y Dios tuvo para mí, entonces comencé a vivir un proceso de preguntas, ¿no? Las preguntas vienen porque las preguntas son muy importantes. Yo creo que las personas que no hacen preguntas se quedan con una sola respuesta. Yo comencé a preguntarle a Dios y a decirle: Señor, ¿para qué más soy bueno? ¿En qué más te puedo servir? Yo quiero clarificar un poco mi llamamiento. Y fue allí donde me habló en el libro de Jeremías,
capítulo 1, versículo 5, donde me decía que yo era profeta a las naciones. Me dio mucha alegría saberlo en ese momento, pero en el proceso yo no entendía mucho lo que sucedía con esto. Y seguí pidiéndole al Señor que me fuera clarificando el llamado. Una vez un pastor me llamó de acá de la ciudad y me habló de Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 11, donde me decía que yo era apóstol de Jesucristo y que él mismo me estaba instruyendo. Y a mí me dio mucha alegría. Yo seguía sin entender, sin entender lo que sucedía. Y paso a paso le hacía preguntas al Señor, cómo yo podía servir al Señor en el llamamiento que Él me había hecho. Y en ese proceso, Dios me habló de la instrucción. Dios me dijo que para yo servirle y para yo desarrollarme como el líder que Él veía, yo necesitaba, primeramente, recibir instrucción. Así que cuando Dios nos llama, el primer paso que después de clarificar nuestro llamamiento es empezar a recibir instrucción. Recuerda que entre más grande es tu llamamiento, no grande en la tierra, sino grande en el sentido de la acción, de la ejecución y de la función. Grande de esa forma. Entonces, cuando tú consideras que Dios tiene un plan para tu vida, tú debes capacitarte al máximo. Yo en principio pensaba que esto iba a ser facilísimo, que yo nada más me iba a preparar 6 mesecitos y ya empezaba a ejercer el ministerio. Pero no fue así. Así que a mayor llamado, mayor capacitación. Porque recuerde, otra vez te lo repito, esto se trata de funcionamiento, de función, de que tú eres parte del cuerpo de Cristo, pero tú vas a desarrollar una función dentro de ese cuerpo de Cristo. A través del Salmo 119, del 99 al 105, recibí confirmación como maestro. Y allí fue donde comencé a entender que la instrucción era muy importante para mí, pero una instrucción a fondo. Esa es la razón por la cual los invito a que cada día profundicen en las escrituras, cada día entiendan más y le oren más al Espíritu Santo, porque ese fue mi compromiso. Orarle siempre al Espíritu Santo para que Él me fuera dando clarificación sobre lo que Dios me iba hablando. Y poco a poco, Dios me iba confirmando a través de mis pastores, a través de mis líderes, a través de las predicaciones, a través de sueños. O sea, es un proceso tremendo el que Dios tiene para nosotros, pero créame que hoy en día agradezco a Dios por todo ese proceso que sigo viviendo, porque hasta el día que uno se muera, como dijo el apóstol Pablo, aún prosigo, no es que yo lo haya alcanzado todo, aún prosigo para realizar aquello para lo cual yo fui llamado. Después del proceso de instrucción, llegó el proceso de preparación. Allí comenzamos nosotros, mi esposa y yo, a servir en diversos ministerios, en los cuales esas experiencias nos ayudaron mucho para equiparnos, para poder hacer ministerio. Dios es perfecto. Dios tiene un plan tan lindo contigo, conmigo. Dios siempre nos lleva y nos conecta con las personas correctas para el aprendizaje. Recuerde que nosotros debemos, lo primero que debemos hacer es estar abiertos al aprendizaje. Y en ese paso fue donde nosotros aprendimos la importancia del aprendizaje. Si tú quieres enseñar, madura en el aprendizaje. Porque, ¿qué maestro va a enseñar algo que no sabe? Así que comenzamos nosotros a abrir nuestros sentidos a Dios y a las personas que Dios nos ponía al lado para capacitarnos. Damos gracias a Dios por todas esas personas y hoy en día damos gracias por esas vivencias que tuvimos. Algunas fueron buenas, algunas fueron regulares, algunas tal vez no fueron tan buenas, pero nos ayudaron a fortalecer nuestro carácter, a forjar nuestro carácter, a fortalecernos en la fe y todo eso nos ayudó mucho. Así que después de ese proceso de preparación vino el proceso de desarrollo. En el proceso de desarrollo nosotros comenzamos a planificar cómo establecer el ministerio y qué herramientas íbamos a usar en los diversos procesos. Entonces, a través de los programas de liderazgo, discipulado, mentoría, de coaching ministerial, de desarrollo, coaching congregacional, de empoderamiento congregacional, de todo esto que hemos desarrollado durante tantos años, comenzamos a ver cómo potenciábamos a la iglesia, cómo dábamos ese empoderamiento que Dios quería para la iglesia a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces fue allí donde nosotros empezamos a trabajar desde el año 2008 prácticamente. Dios nos dijo, están listos para lanzar el ministerio y lo hicimos para la gloria de Dios. Se llama Centro de Empoderamiento Ministerial de Avanzada o lo llamamos SEMA. Es allí donde nosotros podemos darle la gloria a Dios cada día
Todos los días vemos proezas, vemos situaciones difíciles, vemos situaciones a favor, situaciones en contra, vientos acá, vientos allí que se vienen, arrecian. Déjeme decirle que el Dios de gracia siempre ha estado con nosotros, no nos ha abandonado nunca. A pesar que a veces queremos claudicar, a veces hemos pensado como que, wow, yo creo que es el momento de abandonar el barco, pero el Señor ha dicho, el llamado es irrevocable. Así que manténganse ahí, que yo estoy con ustedes. Yo marcho al frente de ustedes. Eso es lo que te quiero decir hoy. Dios marcha al frente de ti. Cuando tú tienes un llamamiento de parte de Dios, no le tengas miedo a nada. Porque yo sé que el enemigo quiere a veces manipularnos, el enemigo quiere a veces como que sacarnos del camino, pero nosotros nos vamos a mantener en el camino porque el Espíritu Santo, cuando tú te vayas a la izquierda o a la derecha, Él te dirá en tu espalda, hey, ese es el camino, síguelo. Y quiero por último también decirte que esa es la manera como yo fui descubriendo mi llamamiento. Así que te invito a ti, una vez más, para que vayas descubriendo tu llamamiento, para que te metas en oración, para que analices, para que escribas la palabra que Dios ha dicho de ti, para que escribas la profecía que Dios ha dicho de ti, para que entonces alinees y juntes esa palabra. Y cuando la juntes te das cuenta que Dios tiene un diálogo contigo. Junta la palabra, colócala en una agenda, léela de corrido y vas a ver a Dios hablándote a ti y vas a ver que tú le estás hablando a Dios pero por medio de su palabra. Así que te invito para que esto sea un tiempo maravilloso. Disfruta de ese tiempo donde tú puedes desarrollarte, pero también puedes aportar con tus dones, con tus talentos, con tus destrezas y tus habilidades. Este es un gran tiempo. Cuando tú estás sirviendo en un ministerio que todavía no es el tuyo, no has hecho el lanzamiento, sirve con todo. ¿Sabes por qué? Porque al final todo este entrenamiento es el que te va a capacitar para toda buena obra. Cuando tú estás liderando tu propio ministerio te vas a dar cuenta cómo Dios, con la misma vara que tú has medido, te van a medir. Que el que no ha sido fiel en lo poco, Dios se va a poner en lo mucho. Alégrate, alégrate por la situación que estás pasando, alégrate por los procesos, dale gracias a Dios, pero también dale gracias a tus líderes, a tus pastores, a las personas que han aportado un granito de arena para que tú vayas edificándote paso a paso. Y te dejo con esto, el éxito no debe sorprender a alguien que trabaja con pasión, sacrificio y disciplina. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.